Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 10 del trimestre. Sí, el trimestre ya está por acabar. El título de la lección es Los espíritus de los justos y el texto base está en la epístola a los Hebreos, específicamente todo el capítulo 11, y en el capítulo 12 vamos a tomar los versículos 18 al 24. Estamos con un formato diferente esta semana porque no nos dio el tiempo ni siquiera para filmar. Pero bueno, queremos compartir igual el resumen y por otro lado ya te quiero adelantar un pequeño spoiler. Con la ayuda de Dios queremos grabar los últimos resúmenes de este trimestre y a partir del trimestre que viene ya no estaríamos con este material porque estamos queriendo encarar otro tipo de contenido que ya vas a saber a qué me refiero. Por varias razones. Por un lado porque no nos da el tiempo para preparar contenido con la calidad que quisiéramos preparar justamente, y por otro lado porque cuando comenzamos con estos resúmenes prácticamente no había nadie que se dedique a hacer repasos de la lección de jóvenes. Ahora ya hay muy buen material que en serio yo miro y digo, no, esto es mejor de lo que yo hago incluso. Así que en el próximo resumen te voy a dejar varios links, varias descripciones y te voy a recomendar algunos canales para que puedas seguirlos, ¿sí? Si me seguís en las redes sociales seguramente ya sabes más o menos hacia dónde estoy orientándome para el año que viene. Obviamente siempre con la ayuda de mi super esposa Liliana, que realmente qué aguante tiene esa mujer. Bueno, volvamos al resumen, ¿te parece? Un pasaje del libro de Hebreos que parece enseñar que los espíritus de los justos fueron al cielo cuando murieron es Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Hay, justamente una interpretación tradicional, digamos, de este texto, pero nosotros vamos a analizar en esta lección si efectivamente esta interpretación tradicional concuerda con el mensaje general de la epístola a los Hebreos y por otro lado también lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos. Yo te leo Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24 en la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos, entre paréntesis, podría haber sido mejor que han sido inscriptos, en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Un estudio cuidadoso de la epístola a los Hebreos revela que en realidad el autor estaba enfrentando una situación bien específica. Es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo ahora querían volver a aquel judaísmo que habían abandonado. Prácticamente la cuestión pasa por la nostalgia, o sea, los judíos recordaban todo lo que significa la herencia histórica del judaísmo, esa ciudad santa, ese templo brillante, en fin, todo lo que implicaba ser judío. Cuando ellos abandonaron todo eso y se hicieron cristianos, ¿qué es lo que aparece ahora? Y bueno, lo que tenés es, oposición, persecución, tipo como que el cambio no les estaba convenciendo. El autor de la epístola intenta persuadir a los hebreos para que perseveren y señala que aunque el sistema del Antiguo Testamento era bueno, el Nuevo Testamento es mejor. Bajo el Antiguo Pacto, por ejemplo, las personas eran salvas por la fe en el Mesías prometido, mientras que bajo el Nuevo eran salvas por la fe en el Mesías que ya había venido. En Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24, no dice que los hebreos vendrían al monte Sión o a la nueva Jerusalén celestial en el futuro. Ya habían venido a ella mientras aún vivían en la tierra. Los hebreos estaban adorando en la Jerusalén celestial, donde estaban registrados los nombres de los miembros de la iglesia de los primogénitos y donde los espíritus de los justos habían sido hechos perfectos. La pregunta es, ¿cómo podían los hebreos adorar en el cielo, donde los espíritus de los justos habían sido hechos perfectos, si aún vivían en la tierra? Bueno, hay, por ejemplo, para que vos veas que esta idea que vamos a exponer no es solo de los adventistas del séptimo día, aquí se menciona a un erudito evangélico, George Eldon Light, que afirma convincentemente que los cristianos pueden disfrutar aquí y ahora de las bendiciones del futuro. Los cristianos pueden consumir el maná celestial ahora. Juan capítulo 6, versículo 48 al 51 habla sobre eso. Pueden beber del agua de la roca. Eso se describe en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, capítulo 7, versículos 37 al 39, y acercarse confiadamente al trono de la gracia. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Los miembros de la iglesia de los primogénitos no estaban adorando físicamente en el cielo, estaban allí porque sus nombres habían sido registrados en el cielo. Algunos textos de, por ejemplo, Lucas capítulo 2 versículos 3 y 5 o capítulo 10 versículo 20 nos explican esa situación. Pablo afirma que ahora mismo estamos sentados con Cristo en el cielo, aunque estamos físicamente en la tierra. Eso está en Efesios capítulo 2 versículo 6. Y aunque vivimos en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso está en Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21.
Ahora, ¿quiénes son los espíritus en este pasaje? Hemos señalado que el espíritu es el registro de vida del creyente que está asentado en los libros celestiales. Ahora, ¿quiénes son los justos entonces? Algunas versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, hablan de hombres. Sin embargo, la palabra hombres no está en el texto griego. El texto simplemente dice a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Además, la lista de héroes del Antiguo Testamento que aparece en Hebreos capítulo 11 incluye mujeres, así que decir solo hombres como que no cierra. Cada una de estas personas cumplió sus hazañas por fe en la justicia de Cristo y sus nombres están registrados en el cielo. Hebreos 11:4 se refiere a Abel como justo. Y Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos dice que Noé se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Santiago escribió incluso que tanto Rahab como Abraham fueron justificados por la fe. Eso está en Santiago capítulo 2 versículos 23 al 25. Ahora, ¿cuál es el significado de la expresión hechos perfectos? Para responder a esta pregunta, primero debemos estudiar la frase en relación con Cristo. En su caso, el término no se refiere a la perfección moral del carácter. Tiene que ver con el hecho de que los sacrificios del Antiguo Testamento eran incompletos, no perfectos, porque legalmente no podían salvar a los pecadores la sangre de toros y chivos o machos cabríos, porque no pueden quitar el pecado. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 4. La palabra perfecto describe la obra que Jesús necesitaba realizar para convertirse en nuestro Salvador completo y perfecto. La vida y muerte de Jesús lo cualificó o lo perfeccionó para perfeccionar legalmente el registro de vida o el espíritu de los santos del Antiguo Testamento. En una lección pasada ya vimos que el espíritu es el aliento con el registro de nuestra vida que Dios mantiene en los libros celestiales y que nos devolverá en la resurrección. ¿Te acordás? Ya hablamos por lo menos 2 o 3 lecciones sobre esto. De alguna manera, durante el tiempo del Antiguo Testamento, el registro de la vida de los justos muertos no era perfecto. ¿Y por qué? Simplemente porque Jesús aún no había venido. A través de su vida y su muerte, Jesús llegó a ser perfecto o competente para perfeccionarlos o cualificarlos legalmente para la salvación. Hebreos capítulo 7 y los capítulos 8, 9 y 10 también nos dicen que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no podía perfeccionar legalmente ni cualificar a los creyentes del Antiguo Testamento para la salvación. El sacerdocio levítico no perfeccionaba nada porque simplemente apuntaba hacia una mejor esperanza, dice Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19. El sistema del Antiguo Testamento no podía perfeccionar la conciencia del adorador porque era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Te acabo de leer Hebreos capítulo 1 versículos 9 y 10 en la versión Reina Valera 1995. Sin embargo, Jesús perdonó legalmente los pecados de los héroes de la fe y perfeccionó su espíritu o el registro de sus vidas porque Él no vino con sangre de animales sino con su propia sangre y así obtuvo redención eterna. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 y también los versículos 11, 12 y 14 establece un contraste entre lo antiguo y lo nuevo. El sistema ceremonial no podía perfeccionar a los que se acercaban porque la sangre de animales no podía legalmente quitar el pecado. Después de ofrecer la sangre del animal, el adorador continuaba consciente de sus pecados. Sin embargo, por una sola ofrenda de mejor sangre, Jesús perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Eso está en la Nueva Traducción Viviente, o sea, esas palabras son de esa versión. El registro de la vida de los santos del Antiguo Testamento no era perfecto porque Jesús en realidad aún no había llegado. Los héroes del Antiguo Testamento no podían ser perfeccionados sin los cristianos del Nuevo Testamento o aparte de ellos, porque Dios, teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran hechos perfectos, dice Hebreos capítulo 11, versículo 40. ¿Qué es ese algo mejor? La epístola a los Hebreos nos da la respuesta. Los héroes del Antiguo Testamento vivían en el periodo de los símbolos, mientras que la audiencia inmediata de la epístola a los Hebreos vivía en el tiempo de la realidad, hacia lo que apuntaban esos símbolos. Ahora estamos listos para entender Hebreos capítulo 12, versículo 24. La mayoría de las versiones de la Biblia infieren que este texto contrasta la sangre derramada de Abel con la sangre derramada de Jesús. Las palabras mejor que la de Abel aparecen insertadas en el texto refiriéndose a la sangre. La sangre de animales no podía eliminar el pecado legalmente, pero la sangre de Cristo sí. El erudito Albert Barnes entiende el sentido correcto del texto.
Él dice que el significado de este pasaje es que la sangre de Jesús habla mejores cosas que Abel, es decir, que la sangre de Jesús es la realidad de la cual la ofrenda de Abel fue apenas un tipo o un modelo o un adelanto. Ahora respondamos a esta pregunta: ¿son los espíritus de los justos espíritus incorpóreos y las almas conscientes de los difuntos? Es decir, cuando se refiere a los espíritus de los justos, ¿se está refiriendo a algún tipo de fantasmita amigable que anda flotando por allí? Para responder esta pregunta examinaremos el caso de Moisés, uno de los héroes de la fe mencionados en Hebreos capítulo 11. Luego de que Dios enterró a Moisés, eso está en Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 y 6, hubo una disputa por su cuerpo entre el arcángel Miguel, y eso podés, para tener una idea, ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2, Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9, eso es para tener la idea de quién es Miguel. Y esta disputa entre Miguel fue con el diablo, que eso aparece en Judas capítulo 1 versículo 9. ¿Jesús y el diablo se pelean por cadáveres? Por supuesto que no. Miguel había venido a resucitar a Moisés y Satanás se opuso. Sabemos que Miguel ganó la batalla porque Moisés se le apareció a Jesús en gloria en el monte de la transfiguración 14 siglos después. En ninguna parte del texto de la transfiguración dice que el espíritu o el alma de Moisés habló con Jesús en el monte. Satanás alegó que Moisés era suyo porque había pecado cuando mató al egipcio y cuando golpeó la roca 2 veces. En el tiempo del Antiguo Testamento, Jesús aún no había pagado legalmente el precio de la redención de Moisés. Por eso Moisés y Elías hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Eso está en Lucas capítulo 9 versículos 30 y 31. El Padre envió a Moisés y a Elías para que animaran a Jesús a seguir adelante con el plan de redención. El registro de vida o el espíritu de Moisés aún no había sido perfeccionado porque la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, el registro de vida o el espíritu de Moisés se hizo perfecto. Pablo aludió a esto en Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26, donde escribió que Jesús se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados para mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Y para terminar, como cada semana, vamos a leer un poquito del espíritu de profecía. Específicamente te voy a leer un párrafo que está en El deseado de todas las gentes, capítulo 79, páginas 710 y 711. La ley requería justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieren recibirlos. Su vida representa la vida de los hombres, así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esta, Cristo impregna a los hombres con los atributos de Dios. Edifica el carácter humano a semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? Espero que hayas aprendido muchas cosas. Yo aprendí un par de cositas ahí realmente y recordé otras que hacía tiempo a las cuales no le estaba prestando atención. Espero realmente que sigas aprendiendo más. Espero que tengas un excelente día y sí, nos vemos la semana que viene.